Una noche tranquila en Washington, D.C., se vio manchada por un acto de violencia que ha conmocionado a la comunidad judía y a muchos alrededor del mundo. Frente al Museo Judío Capital, una pareja joven, llena de sueños y con planes de compromiso en Jerusalén la próxima semana, fue brutalmente eliminada a quemarropa. Ambos eran miembros del personal de la Embajada de Israel en Estados Unidos. Las últimas palabras del agresor, al ser detenido, fueron estremecedoras. «Lo hice por Gaza», gritó, envuelto en una kafilla, la tradicional bufanda palestina. Su nombre, Elías Rodríguez, un hombre de 30 años aparentemente vinculado a un grupo radical de izquierda que ha expresado respaldo abierto a la causa palestina. Pero lo ocurrido el miércoles por la noche va más allá de una causa, es un crimen impulsado por el odio. Un testigo del atacante, John Ellinson, todavía en estado de shock, relató lo sucedido con dificultad. Dijo: «Pasaba por allí y se acercó un tipo. Parecía que tenía un arma. No supe qué era al principio. Luego oí los disparos y disparó a esta joven pareja. Fue a quemarropa. Luego corrió, gritó algo que no entendí y desapareció entre la gente». Eran las 7:45 p.m. cuando el sospechoso, que había estado merodeando fuera del museo, se acercó a un grupo de 4 personas, sacó un arma y abrió fuego sin previo aviso. Las víctimas fueron identificadas como Yaron Lishitsky y Sarah Milgram. El embajador de Israel en Estados Unidos, Yeshai Leider, confirmó que Yaron había comprado un anillo de compromiso y planeaba declarársele a Sarah la próxima semana en Jerusalén. Era una hermosa pareja que vino a disfrutar una vuelta de cultura en el corazón de Washington, declaró el embajador, visiblemente afectado. Tras el tiroteo, Rodríguez corrió hacia el interior del museo, donde fue interceptado por seguridad. Según testigos, durante el arresto comenzó a gritar: «¡Libertad! ¡Libertad para Palestina!». Una mujer que estaba cerca del lugar, Kerry Kalisher, contó que incluso le ofreció agua al sospechoso sin saber que acababa de cometer un crimen. Fue entonces cuando metió la mano en su mochila, sacó una kafilla y dijo: lo hice por Gaza», relató. Las autoridades de Washington han iniciado una investigación por crimen de odio con motivación antisemita, lo que ha desatado una ola de reacciones nacionales e internacionales. El presidente Donald Trump reaccionó en redes sociales con un mensaje contundente. Estos horribles asesinatos en Washington, D.C., basados obviamente en el antisemitismo, deben terminar ya. El odio y el radicalismo no tienen cabida en Estados Unidos. Mis condolencias a las familias de las víctimas. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, declaró que había hablado varias veces esa noche con el presidente, quien expresó su apoyo total a la comunidad judía y a los familiares de las víctimas. Desde Jerusalén, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, emitió un fuerte comunicado. «Somos testigos del terrible coste del antisemitismo y de la incitación salvaje contra el Estado de Israel. Los libelos de sangre contra Israel tienen un coste de sangre y deben combatirse con determinación y sin tregua». Este crimen no puede verse simplemente como una tragedia aislada. Es parte de una corriente peligrosa que está resurgiendo en muchos países del mundo, el antisemitismo disfrazado de activismo político. Porque una cosa es abogar por los derechos de un pueblo y otra muy distinta es justificar asesinatos con banderas ideológicas. Cuando el odio se esconde detrás de una causa, la causa muere y solo queda el odio. Yaron y Sarah no eran soldados, no eran políticos, no eran símbolos, eran personas, jóvenes, enamorados, con planes, con sueños, con una vida por delante. La historia nos ha mostrado una y otra vez lo que ocurre cuando se permite que el odio hacia los judíos crezca impunemente. Desde los pogromos en Europa hasta el Holocausto, desde atentados en sinagogas hasta ataques como este. Hoy, más que nunca,
Debemos alzar la voz y decir con claridad: no al antisemitismo, no a la violencia, no a justificar el crimen con la política. Y sí, sí a la vida, sí al respeto, sí al derecho de cada ser humano a vivir sin miedo. Gracias por ver este video. Si este contenido te conmovió o crees que debe ser escuchado, compártelo. La única forma de combatir el odio es no quedarnos callados. El reloj está marcando que el tiempo se acorta ya. Las guerras se están cumpliendo y es que Jesús viene ya. Señales en la tierra, señales en los cielos, anuncian los prodigios de que Jesús viene ya. Cristo viene ya, Cristo viene ya. Él ha redimido a su pueblo, que por siempre reinará. Cristo viene ya, viene ya. Que por siempre reinará. Cristo viene ya, viene ya. He aquí Él viene pronto a su iglesia levantar. En una nube Él vendrá, todo ojo le verá. De la tierra harán lamentación, porque nunca aceptaron a Jesús el Salvador. Cristo viene